Bien muchachos, buenos días. Comenzamos con las clases de la semana 4. En esta semana nos toca aprender todo lo que es la web y verlo como un proyecto. Eh, la web, como todo proyecto, dice que es un esfuerzo temporal, son actividades temporales que se realizan para crear un producto, conseguir un objetivo. Es por eso que nosotros también tenemos que tomar en cuenta la web, desde el desarrollo de una web como proyecto. Aquí nos indica que no solo es diseñar una página, el proyecto web no solo es diseñar una página, se supera a esa visión, ¿ya? Tenemos que brindar soluciones más que el diseño en sí. ¿Por qué soluciones? Digamos, cuando ejecutemos una página web, el cliente busca superar un objetivo, busca renovar o solucionar un problema, entonces tenemos que plantearlo nosotros como un proyecto. Un proyecto web tenemos que planificarlo desde el principio, que es la solución del problema en sí, detectar cuál es el problema y definir las tareas que vamos a tomar en cada fase. eh, Nos indica cómo crear el timing de un proyecto web. Aquí tenemos que tener en claro las tareas que va a llevar el proyecto, las actividades. ¿Se acuerdan que el del Project Chapter, de ahí del EDT? El EDT es el desglose de actividades, ¿cierto? Tareas. Entonces aquí va a ser muy importante esos elementos. ¿Ya? Y tenemos que crear, dice, un timing. Un timing es establecer el tiempo más que nada, que se ajuste a la realidad de nosotros y de la empresa. Primero tenemos que identificar las subtareas. Esto ya es para crear el timing. Identificamos las subtareas. Dice, vamos a identificar cuánto tiempo vamos a emplear en nuestro desarrollo en base a webs similares que hayamos desarrollado. Si no hemos desarrollado ninguna similar, tenemos que basarnos en el EDT. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de entrega final, cuándo va a ser la entrega. Y de ahí, a partir de eso, dividir las tareas que se van a realizar. Luego del primer paso, que es identificar las subtareas, creamos una secuencia de acciones, muy parecido al EDT también. Eh, si bien es cierto, hay desarrollos o diseños web que se encarga una sola persona, lo más óptimo a veces es juntar un conjunto, un equipo. ¿Ya? ¿Quiénes integran este equipo? En proyectos grandes vamos a encontrar que existen desarrollador web, maquetador, copywriter, SEO, etcétera. Aquí nos puede faltar de repente nombrar a los diseñadores de interfaces, a los analistas de interfaces, ¿ya? Entonces un desarrollador web es el que programa, ¿cierto? El maquetador es el que conoce bastante HTML y CSS, es el que nos va a dar las vistas. El copywriting es el que va a establecer el contenido dentro de la web. El SEO es el posicionamiento, no se encarga del posicionamiento de nuestra web. Fíjense que no es simplemente desarrollarlo y alzarlo al internet. Muchas personas creen eso, muchos de los clientes van a creer eso, pero nosotros tenemos que indicarle que por más que esté su página web en internet, si no hay un posicionamiento, muy poco le sirve, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos también se va estableciendo un flujo de trabajo. El siguiente elemento es el determinar los recursos necesarios. Eh, ya cuando tenemos nuestras tareas identificadas, los entregables que vamos a dar, vamos a requerir qué equipo vamos a formar. Y también se establece el tiempo que se va a realizar cada entregable. Fíjense que está amarrado con unas acciones, ¿no? Creamos una secuencia de acciones y acá ya determinamos qué recursos y en qué momento. Esta es la gestión de tiempo, la gestión de recursos que hemos visto anteriormente en la clase, en la semana pasada. Tenemos que prever imprevistos, dice. Como el entorno siempre va a ser cambiante, eh,
por ejemplo, esta etapa a muchos los ha tomado frío, esta etapa del COVID. Entonces, se tiene que analizar siempre el entorno, el externo, la parte que no está dentro de nuestras, pues, de nuestro manejo, ¿no? Más o menos identificar como un sistema. Entonces, hay variables exógenas que influyen bastante en nuestro proyecto. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Acá también nos dice que tener en cuenta los periodos vacacionales, festivos, etcétera. Mm, Establecer hitos en el proyecto. Estos hitos son para, más que nada, tener establecido qué fechas son importantes dentro de nuestro proyecto. ¿Ya? Esto muchas veces indica cuándo van a ser cada entregable. Habíamos dicho que un entregable es un resultado de una tarea, ¿cierto? Un informe, un producto, etcétera. Entonces en los hitos se establece cuándo van a ser esos entregables. Supervisar entregas. Nosotros como directores o encargados del proyecto tenemos que estar pendiente de cómo va el proyecto en sí, de cómo va nuestro desarrollo. Si hay imprevistos, si hay retrasos, se tiene que prever acciones para solucionarlo. Entonces, estar siempre al tema a la par de nuestro calendario, supervisión de calendario. Ahora, ¿qué pasos existe para planificar un proyecto web? Eh, una vez establecido ya el tiempo de nuestro proyecto, tenemos que saber que hay elementos que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, el mood board. ¿Qué es el mood board? Ustedes están ahorita en la fase de recopilación de información, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es armar toda esa información con un tablero, con una matriz y establecer bien cuál es la idea que tiene el cliente. ¿Ya? Entonces nosotros incluso después de compilar fotos, texto, eh, ¿qué más? Contenido, todo lo que se pueda de la empresa, lo que quiere que vaya en la web, se le muestra algunas maquetas o algunos diseños más o menos idénticos a lo que él quiere. Y entonces él te va diciendo, no, esta sí, esta no, más o menos parecida a esa. Y si no le gusta ninguno, se empieza a maquetar de cero. ¿Ya? El siguiente elemento de este son realizar los esbozos o wireframes. Estos son las interfaces más que nada. ¿Ya? Se diseña, puede ser a mano con algún programa. Hay programas como Mockup, conocido como Mockup, donde se va estableciendo la estructura. ¿Ya? Dónde va a ir distribuido tal botón, dónde va a estar el título, etcétera. Esto lo tiene que probar el cliente si está bien la estructura o no, para que puedan pasar al siguiente elemento. Luego de que se haya calificado toda la interfaz y se haya probado, se pasa al desarrollo y maquetación. Este desarrollo y maquetación ya es pues en lenguaje HTML, ¿cierto? O PHP o el lenguaje que ustedes deseen, XML, etc. Entonces ya se van haciendo ya el diseño en sí. Luego de que nosotros ya hayamos tenido toda la maquetación, se va insertando el contenido. Entonces, para esto es muchas veces necesario un copywriter, el que va a redactar el contenido. ¿Por qué? También tenemos que tener estudios en copywriter porque el contenido es muy importante para el posicionamiento hoy en día en Google. ¿Ya? El siguiente elemento es el SEO on page, o sea, realizar el SEO, que nuestra página se posicione. Y también tenemos las pruebas, por último, hacer que nuestra página, una vez esté en el internet, tengamos nosotros que identificar qué fallos de seguridad, de texto, qué imágenes están saliendo mal, revisar el ancho y el alto respectivo de las imágenes, si hay algún desfase en nuestra página, cómo se ve en los móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los pasos entonces que se tiene que seguir para nuestro proyecto web.